Bien, muy buenos días a todos, gracias por conectarse, particularmente teniendo una jornada tan interesante con tantas cosas para mirar. Estoy muy contento por su interés en el tema. Mi nombre es Ignacio Pérez. El día de hoy voy a contarles un poco sobre la innovación en salud, impulsada por necesidad, específicamente la experiencia o la mirada de lo que hace biodiseño. Estoy muy contento por el interés. Creo que la innovación en salud es fundamental para poder mejorar los resultados que vemos, nos permite amplificar, ¿cierto?, nuestras capacidades para poder ayudar a las personas, no solamente a prolongar su vida, sino que a mejorar su calidad de vida, idealmente a un menor costo. Sabemos que la carga económica sobre nuestro sistema de salud es grande, así que las innovaciones tienen esa gracia de que nos permiten abordar tanto los problemas de salud como las dificultades asociadas a los costos. Entonces, un poco el esquema de la sesión para fijar expectativas. La sesión es relativamente cortita, así que voy a comentarles brevemente en qué consiste la metodología, centrándome en las primeras fases, específicamente sobre cómo elegir en qué problemas trabajar, invertir nuestro tiempo y recursos, cómo evaluar algunos riesgos y comentarles algunas oportunidades de formación existentes en esta área. Entonces, a modo de introducción, yo soy médico internista, originalmente de Chile. Hasta hace poco ejercía como médico hospitalista, además de trabajar en docencia universitaria, tanto en medicina interna como en salud digital. Aquí pueden ver algunas de las instituciones con las que estoy afiliado. En paralelo, me he dedicado a temas de informática en salud hacía varios años, específicamente en ciencia de datos clínicos, aplicado en el contexto de mi trabajo en el Hospital Militar de Santiago, así como también en la Fundación Salud Calle y en un emprendimiento de educación médica que iniciamos a fines del año pasado. Y digo que hasta hace poco porque en julio de este año tuve la oportunidad de venir a California a realizar un postdoctorado en innovación en salud llamado Biodiseño. Es un fellowship que se realiza en la Universidad de Stanford, específicamente en el Centro de Biodiseño de esta universidad, para aprender desde los creadores de la metodología cómo desarrollar innovación en salud impulsada por las necesidades. Entonces, a lo largo de esta presentación voy a compartir algunos conceptos propios de la metodología, mezclados con elementos de la experiencia que he tenido en estos meses y un poco a la luz también de la experiencia previa trabajando en informática en salud y en salud digital. Y se tiene la noción un poco de que los innovadores tecnológicos necesitan una especie de magia creativa para alcanzar el éxito. Hay muchos quienes discrepan de esta idea y otros que creen mucho, ¿cierto?, en el tema de la inspiración. Biodiseño se estableció bajo la premisa de que la innovación es un proceso que se puede aprender, que se puede ejercitar y se puede perfeccionar, que requiere un trabajo arduo, sin duda, demanda mucho tiempo y requiere la colaboración de un equipo multidisciplinario, pero no es magia. Y desde el año 2000 que este grupo ha venido desarrollando, puliendo y de cierta manera potenciando esta metodología para la innovación en tecnologías en el área de la salud, a la que le han llamado biodiseño. En realidad, biodiseño es como la traducción al español del nombre Biodesign. Si ustedes buscan biodiseño en español, puede que les aparezcan otras cosas, quizás como biotecnología, que no necesariamente es el tema de innovación propiamente tal. Así que con el nombre Biodesign es probable que sí puedan encontrar como el contenido mismo. Entonces, en resumen, la idea o la metodología de este grupo es que la innovación en salud puede ser enseñada, puede ser aprendida eh, y puede ser exitosamente traducida en el desarrollo de tecnologías aplicables al mundo real para resolver necesidades de los pacientes, necesidades clínicas. Y aquí vemos un poco el real impacto de esta metodología, específicamente las tecnologías inventadas por personas que se han entrenado en este programa. A la fecha del 2023 han impactado la vida de más de 9 millones de pacientes, que es un número que no solamente refleja la cantidad, sino el alcance positivo que genera el poder innovar en esta área. Y en la práctica esto se logra con empresas, con emprendimientos, 56 empresas formadas por personas que han formado parte o se han entrenado en biodiseño, que son empresas de todas las áreas de la tecnología de la salud, desde dispositivos médicos, biotecnología y varias de estas en salud digital. No solamente el impacto es un impacto positivo en la vida de los pacientes, también si hablamos de innovación y sostenibilidad financiera, estos emprendimientos en conjunto han levantado más de 1.200 millones de dólares en financiamiento, lo que demuestra en cierta medida la confianza, credibilidad y seriedad con la que logran identificar una necesidad y plantear una solución que es creíble y que a la larga ha impactado inclusive la creación de más de 2.000 empleos a tiempo completo. El 85% de estas compañías siguen activas y prosperando, mientras que un 20% aproximadamente han sido adquiridas, nuevamente un poco validando, ¿cierto?, el valor de la innovación en el área de la salud. Y en el fondo tenía intención de mostrarle esta diapositiva como testimonio de que lo que el programa enseña no es solo teoría, sino que inspira, eh,
y convierte la teoría en acción tangible en el mundo real. Pero antes de continuar, no puedo dejar de mencionar algunas de las razones por las que personalmente creo que estas iniciativas tienen éxito y dirían un poco de cómo se conceptualiza el trabajo y cómo observan o cómo piensan sobre las cosas que hace el centro y la forma en que entrenan a las personas que se quieren desempeñar en esta área, un poco con una misión, ¿cierto? Un propósito que tiene que ver con avanzar resultados en salud, pero también avanzar en equidad en salud, que a veces en el área de la innovación es como un segundo pensamiento. Empezamos a pensar en cómo facilitar o cómo asegurar el acceso a poblaciones que tradicionalmente tienen menos acceso una vez que ya tenemos una innovación y una innovación difícil de financiar. Por lo tanto, aquí hay un pensamiento en cómo mejorar resultados, pero también en cómo mejorar la equidad en salud a través de la educación en innovación, traslación y en políticas en salud, que también es súper importante. A través y esto encarnando ciertos valores como la colaboración, la empatía, la integridad, muy importante, y lo voy a mencionar después, la diversidad, de cómo trabajar con personas de distintos orígenes, distintas formaciones, aporta. Además, obviamente, la innovación y el liderazgo. Entonces, yendo ya más, por así decirlo, en materia biodiseño, nace en respuesta a uno de los modelos preponderantes en innovación, que es el del empuje tecnológico. Muy, muy frecuente en universidades donde se hace un descubrimiento y luego se busca un problema para resolver. Aunque este modelo ha sido muy productivo y sabemos que hay muchas tecnologías muy importantes que han nacido a consecuencia de esta aproximación, no necesariamente es el más eficiente en salud. Sin embargo, es un modelo que es muy prevalente, particularmente en el área de la informática en salud y la salud digital, donde con frecuencia tenemos cierta tecnología disponible. Hoy en día todo el mundo está pensando, ¿cierto?, en modelos de lenguaje, en inteligencia artificial, en analítica de datos, ¿cierto? Solo por el potencial que tienen, saliendo a buscar ciertos problemas o lugares donde implementar la tecnología. Eso tiene obviamente ciertos matices. Es muy distinto pensar en un innovador que quiere hacer una innovación y quiere crear una empresa con eso versus una innovación interna dentro de una organización de la salud, dentro de un hospital, dentro de un sistema de salud, donde los incentivos y la aplicación de la innovación es distinta. Pero en salud, pensando como en una mirada de ecosistema más global, es más difícil lograr encontrar un fit cuando uno parte de una tecnología que trata de ¿cierto?, hacer calzar con un problema, ya que en general implementar y lograr que una idea llegue a pacientes a gran escala y se mantenga en el tiempo cuesta mucho tiempo y dinero. Por lo tanto, Biodiseño propone un modelo diferente, un modelo quizás más efectivo que parte con identificar una necesidad, entenderla muy bien, convertirse, como dicen, en experto en esta necesidad antes de siquiera pensar en una solución. Y solo una vez que uno tenga muy bien entendida la necesidad, inventar algo diseñado específicamente para poder resolverla. Y a esto se refieren con el concepto de innovación impulsada por las necesidades, que no es un concepto nuevo. Está basado fundamentalmente en el proceso de design thinking, que también pueden haber escuchado con el nombre de diseño centrado en el usuario. El design thinking se originó en el ámbito de productos del consumidor o productos de consumo, donde la gran diferencia con el área de la salud es que es la misma persona quien decide qué comprar, lo paga y luego lo ocupa. Sin embargo, en salud este modelo no es necesariamente transferible de forma directa. Porque como ustedes saben, el área de salud no es un área en que la persona elija ella, pague ella y lo ocupe ella. En general, y acá le llaman el monstruo de 8 cabezas, que puede que inclusive sean más de 8, pero la cantidad de personas involucradas en esto son, primero el paciente, evidentemente, su familia, los profesionales de la salud que están involucrados, que tienen que indicar, ¿cierto?, una terapia o una tecnología, los hospitales en los que esto se implementa, los centros de salud, que pueden ser públicos o privados. Hay que considerar las agencias regulatorias, como la FDA en Estados Unidos, el ISP en Chile o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica en Argentina, los pagadores, que pueden ser públicos o privados, ¿cierto? En Estados Unidos CMS, o las aseguradoras privadas, FONASA y SAPRE en Chile, o el sector público, obras sociales y prepagas en Argentina. Y así también hay otras cabezas de este monstruo que también son muy importantes de tener en consideración, como la prensa, las sociedades profesionales, y finalmente los gobiernos de turno y los ministerios de salud, cuyas políticas pueden oscilar desde apoyo a barreras, ¿cierto?, para la implementación de nuevas tecnologías. Entonces, en este escenario es bastante complejo, y para lidiar con toda esta complejidad es que se crea esta versión, comillas, específica del design thinking, que se llama el proceso de innovación en salud biodiseño,
y que vamos a revisar muy rápidamente en los próximos 15 minutos, donde les voy a contar un poco sobre cuáles son las fases. Son 3 fases: identificación, invención e implementación, y cada una de ellas tiene 2 etapas. Vamos a revisar entonces la fase de identificación, que parte con la búsqueda de necesidades o needs finding. Y este realmente es el ingrediente secreto, como del proceso de biodiseño, que tiene que ver con identificar y caracterizar necesidades. Es muy importante, por lo que ya hemos hablado, aquella persona o grupo de personas que deseen innovar, que deseen crear cambios positivos en los resultados de los pacientes, tienen que elegir muy bien el proyecto en el cual van a trabajar, porque es un proyecto que probablemente les va a consumir años de su vida y les va a consumir inversión de tiempo y recursos, y por lo tanto, también probablemente va a determinar el desenlace de su aventura de innovación si eligen un proyecto que tenga harto potencial y el menor riesgo, o sea mitigado lo más posible el riesgo de ese proyecto. Entonces, para elegir una buena necesidad, Biodiseño entrega algunas herramientas concretas, y parte de la filosofía es que la mejor manera de encontrar una buena necesidad o un buen problema para trabajar es comenzar identificando muchos problemas para poder trabajar. Y en base a eso ir encontrando el que se ajuste más o que tenga la mayor posibilidad de éxito. Y para eso es que yo les decía antes que el tema de comillas de la diversidad o de los equipos multidisciplinarios es muy importante. Personas de diferentes antecedentes, ingenieros, médicos, informáticos, gente con mirada de negocios, que puedan identificar necesidades de distintas perspectivas. En el caso de mi equipo este año, por ejemplo, Andreas es ingeniero mecánico, él es americano, trabajó antes de ingresar al fellowship en Johnson Johnson, con experiencia en manufactura, desarrollo de productos, diseño industrial. Por otro lado, Anastasia, ingeniera eléctrica y ingeniera en computación, candidata a doctorado en biomarcadores digitales de Grecia. Otra perspectiva, ¿cierto?, de Europa, con experiencia en startups digitales, de salud digital centradas en el usuario, con una mirada bastante distinta. Kay, ella es bioingeniera y cirujana, tiene experiencia en aplicaciones de visión de computador para la paroscopía, y como yo les conté, en mi caso médico internista de Chile, o también otra perspectiva, ¿cierto?, de Latinoamérica, con experiencia en informática en salud y en ciencia de datos clínicos, siempre con los 4 con una mirada distinta, y los 4 inmersos en la observación clínica, que eso también yo creo que es otro de los diferenciadores importantes de cómo identificar necesidades, que tiene que ver con ir a donde ocurre el cuidado de la salud. Nuestro caso es un mes entero de práctica en que hemos ido en este año de la concentración fue oncología, pero involucra ir a observar a consultas ambulatorias, servicios de medicina, unidades de paciente crítico, pabellones quirúrgicos, centros de infusión de quimioterapia, centros de radioterapia, cuidados paliativos, entre otros. Y en todos estos lugares, observación pasiva con técnicas etnográficas, entrevista a pacientes, entrevista a los profesionales de la salud, y siempre tratando de cubrir distintos centros que tengan distintas realidades socioeconómicas de acceso, porque lo que puede terminar pasando es que lo que uno identifica como una necesidad en un lugar puede que sea una necesidad específica de ese lugar y no sea una necesidad generalizable. Que eso yo creo que es una de las cosas que más da para pensar respecto a la innovación en nuestros países de Latinoamérica. En el fondo, muchas de las innovaciones que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa, están diseñadas o pensadas para las realidades locales de esos países y no necesariamente aplican a nuestras necesidades locales. Independiente de lo que les estaba diciendo, nosotros debemos sistematizar las observaciones que hacemos. Entonces, registramos aproximadamente 240 observaciones de los distintos lugares a los que fuimos, y en base a eso identificamos muchas necesidades. O sea, tradujimos todas esas observaciones de un mes de observación en 181 frases que resumen los problemas o las necesidades que identificamos. Y antes de seguir avanzando, me gustaría contarles un poco de qué se trata esto de la identificación de necesidad. Le llaman need statement o declaración de necesidades. Es una frase concreta que tiene una construcción muy específica y que busca encapsular lo que conocemos sobre el problema. Su forma concreta es la que ven en la diapositiva. Es una frase que habla sobre una manera, una forma, ¿cierto?, de abordar un problema específico en una población definida. O sea, no es una cosa que aplica a todos los pacientes, sino que generalmente aplica a un conjunto de pacientes, y se hace con un interés, que es lograr un resultado específico. Entonces, eso es muy abstracto. Aquí hay un ejemplo concreto de cómo se podría ver un need statement. Este need statement específicamente, alguien podría argumentar que se puede trabajar más en él, sin duda, pero si lo leemos, es una forma de diagnosticar rápidamente a pacientes con lesiones cutáneas para acelerar el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento.
Sí, puesto de esa manera, nosotros tenemos una primera conceptualización de lo que nosotros hemos identificado como una necesidad. Y es importante entender que esa declaración de necesidad es una hipótesis, es lo que nosotros creemos, nuestra mejor suposición, basada en lo que vimos sobre qué es lo que está pasando, y qué es lo que se necesita o qué es lo que falta. Y luego el trabajo del equipo de innovadores va a ser avanzar y demostrar, refutar o refinar esa hipótesis con el tiempo, a través de investigación, a través de más entrevistas, tratando de ir refinando esa frase que eventualmente se va a convertir en la declaración de misión del proyecto. Al final de cuentas, cuando el need statement está ya listo y está muy refinado, termina siendo en lo que queremos resolver. Y uno de los puntos importantes para esto es mantenerse alejado de posibles soluciones. La detección inicial de necesidades debe ser completamente independiente de soluciones que nos puedan ocurrir, porque si empezamos a pensar en términos por ejemplo, necesito un catéter de mejor calidad, o necesito una inteligencia artificial que resuelva este problema, estamos de antemano limitando la creatividad de lo que podemos lograr. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que si nos llegan a aparecer ideas de soluciones en esta etapa, anotarlas, dejarlas a un lado y continuar con el proceso de caracterización de necesidades. Más adelante habrá un momento para poder idear al respecto. O sea, hasta ahora nosotros tenemos muchas necesidades, como les mostré, 180, que vienen de la observación y que hemos estructurado con una declaración de necesidad que permita entender cuál es la hipótesis del problema, a quién afecta y cuál es el resultado más relevante. Y en base a eso, nosotros queremos que estas necesidades empiecen a competir entre ellas por nuestra atención y nuestro tiempo. Y eso involucra investigación en 4 áreas, que los voy a compartir ahora, que nos van a permitir convertirnos en expertos en estas necesidades y nos van a facilitar identificar aquellas que tengan mayor potencial de éxito y menor, y los riesgos o mitigar los riesgos predecibles en esta etapa. Las áreas en las que vale la pena investigar a esta altura del proceso es sobre cuáles son los fundamentos de la enfermedad, asegurándose de que podamos entender cuál es el mecanismo fisiopatológico del problema, entender cuál es el panorama de soluciones existentes, no solo en términos de dispositivos médicos, sino que en términos de todo el espectro de soluciones, salud digital, gestión de la información, biomarcadores digitales. No vamos a suponer necesariamente que, por ejemplo, que una inteligencia artificial es lo más necesario, sino que queremos encontrar cuál es la mejor solución para esa necesidad. También hay que hacer un análisis de las partes interesadas. Recordemos este monstruo de 8 cabezas, por lo tanto, es bueno entender qué motiva a cada uno de ellos. Y por último, un análisis del mercado. No necesariamente pensando en que queramos enriquecernos, sino porque necesitamos asegurarnos que hay suficiente oportunidad para poder levantar y recaudar el capital que necesitamos para poder desarrollar y comercializar una tecnología que logremos que llegue a los pacientes finalmente. Si queremos que nuestras innovaciones lleguen a los pacientes, hay muchas barreras en el futuro que van a requerir capital, como todo el proceso de innovación, es la investigación y desarrollo, el prototipado, los ensayos clínicos, propiedad intelectual. Entonces, es bueno desde un principio hacer este análisis para ir filtrando aquellas necesidades que se entiendan bien, que no tengan tantas soluciones existentes que compitan, que tengan un buen alineamiento entre las partes involucradas y que tengan un mercado que haga factible poder desarrollar o poder resolver esa necesidad. En base a toda esa información, la idea es progresivamente ir filtrando y ir pasando de cientos de necesidades a unas pocas, que son las con las que vamos a trabajar. Una vez que ya hemos identificado las necesidades que queremos llevar adelante, viene la parte, comillas, más entretenida, que tiene que ver con la generación de conceptos. Nos gusta decir que con suficiente tiempo, azúcar y cafeína, cualquier persona va a inventar algo grandioso. En la práctica, en esta etapa surgen cientos de ideas, que la idea es ir organizándolas y ir empezando a ver primero si es que cumplen con los criterios mínimos de resolver la necesidad, pero luego, al igual que en la fase anterior, hay que hacer un nuevo proceso de filtro, pero esta vez mirando otras cosas, mirando cuál es con el panorama de propiedad intelectual, de vía regulatoria, de vía de reembolso, de modelo de negocio, factibilidad técnica. Y nuevamente aquí la idea es que ahora los conceptos, ya no las necesidades, sino que los conceptos de solución peleen entre ellos o se ganen en el fondo la posibilidad de ser considerados con más atención. Como ven, hemos hecho una mirada muy a grandes rasgos de las primeras 2 partes. La última parte, implementación, tiene que ver con pasar a la acción, ya habiendo definido un concepto, pensar en una estrategia respecto a clínica, regulación, control de calidad, procesos de venta, análisis de mercado, cadenas de distribución, todo lo que involucra el desarrollo de una estrategia y una planificación de negocio que permita eventualmente levantar capital, armar una startup si fuera el caso, o alternativas como licenciar un producto o licenciar una
una propiedad intelectual si es que eso es lo que se considera como una mejor manera. Ya cerrando, estamos cercanos al fin de la hora. Lo único que quería aprovechar de compartirles, aparte de esta experiencia y en qué consiste el modelo de biodiseño, son oportunidades de formación. Existe un libro, que es el libro de biodiseño, que es un material bastante bueno, es del año 2015, tiene, la verdad es que es bastante completo, tiene todo lo que les mostré previamente en lujo de detalle. Y adicionalmente existe una guía para el estudiante de biodiseño, que es un material dirigido a estudiantes, que es un poco más introductorio, es complementario al libro y está enfocado en las primeras etapas del proceso. Para aquellos que estén interesados en formarse directamente en el centro, existen algunas posibilidades. En negrita destaco las oportunidades que son como más disponibles, que son, en primer lugar, los fellowships de innovación y políticas de innovación. El fellowship de innovación dura un año, son 12 personas en cada cohorte y es completamente práctico, básicamente es lo que les mostré hoy día. Además de eso existe un fellowship de políticas en innovación, que es nuevo y dura 2 años. Y para aquellas personas que estén interesadas quizás en aprender más rápidamente sobre el proceso, existe un programa de entrenamiento global para docentes, que es más corto, me parece que dura 6 meses. Pero bueno, si hay preguntas, me las pueden hacer. Con eso termino la presentación. Solo reiterar que muy contento de ver el interés en este tema. Vi que durante la presentación se fueron sumando más personas. Es fundamental este tema para poder mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes, y además tratar de alguna manera impactar positivamente en los costos asociados. Así que me alegro mucho de verlos. Estoy disponible ahora para preguntas y si no me pueden contactar ahí en los links, ya sea el LinkedIn o por correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante la charla. Acá María Laura Mateos pregunta en qué lugar se desarrolla el fellow. Sí, el fellow es presencial en Stanford, eso es Palo Alto en California. Y claro, tiene una duración de un año, es de dedicación completa, tiempo completo, y corre en general de agosto a julio. Entonces las postulaciones para ese fellow se abren, me parece que probablemente a mediados de año, y se hacen entrevistas, ahora de hecho hoy día son las entrevistas de los que están postulando para el próximo año. Así que si estás interesada tendrías que mirar para el proceso que partiría el 2025. Bárbaro. Bueno, acá Cintia comenta que bueno, que muchas gracias, que es muy interesante. Felicitaciones, igual que María Laura, son todas felicitaciones y buenos comentarios. Yo también me pareció muy interesante la charla y sobre todo este punto, sobre todo que trabajamos con la experiencia de usuario en el hospital, de hacer foco en la necesidad y también en el tema de no inventar, sino que hacer foco en la necesidad y también el tema de tener en cuenta la factibilidad, que a veces nos embarcamos en invenciones y cosas que monstruosas que pensamos que, bueno, que estos son lo mejor y a veces con un producto mínimo viable que tenga en cuenta lo que se puede realmente, bueno, vamos a ir mejor. Y la pregunta tenía que ver con, habías hablado de estas metodologías de observación, que es de Ujú. donde parte todo, digamos, y si, quería consultarte si tienen alguna metodología o estandarización de este tipo de observaciones que realicen. Sí, y creo que es una súper buena pregunta, porque cuando uno va a observar a un lugar, bueno, ayuda en este caso que nosotros no trabajamos en rigor en esos centros a los que fuimos, entonces nadie nos ve con ojos de que le estamos analizando la forma en que hacen las cosas, que es un Claro. fenómeno como descrito el efecto Hawthorne, en el fondo la gente cuando sabe que la están viendo hacer algo, cambia la forma en que hacen las cosas, hacen de forma distinta bajo la presión, ¿cierto?, del observador. Em, Mira, yo creo que de las cosas así como concretas que fueron útiles del periodo de observación que tuvimos, tiene que ver primero con tratar de involucrarse con el equipo. Muchas veces la mirada como inocente, por eso era muy útil que hubieran también ingenieros en el equipo, que hubieran personas que no eran del área de la salud, que tenían la capacidad de mirar algo y decir, oye, pero ¿por qué lo hacen así? No tiene ningún sentido lo que están haciendo. Bueno, el director del programa contaba que en su año entró una cirugía del robot, el Da Vinci, y, y le llamó mucho la atención que en el fondo él estaba contando a su compañero que era ingeniero, y le contaba las maravillas del robot y cómo funcionaba el robot, y el compañero le decía, oye, pero ¿qué están haciendo con el paciente? No, lo están poniendo en la mesa para conectar al robot. No, pero ¿qué están haciendo con el paciente?
y claro, en el fondo tenían al robot, es el robot de millones de dólares, el paciente, y el paciente lo estaban poniendo en la camilla con scotch, estaban amarrando con scotch a la camilla. No hacía mucho sentido, y claro, Claro, uno se acostumbra y normaliza ciertas cosas, particularmente si viene el área de salud. Entonces, traer personas que no estén acostumbradas o que no pertenezcan, o que, comillas, no estén tradicionalmente en esos ambientes, abre la posibilidad a identificar cosas que uno tiene internalizadas y ha normalizado. Y la otra cosa que creo que es importante es invertir tiempo con las personas que nos está observando. Y en el fondo también, quizás un poco de la mano del efecto Hawthorne, es que nadie quiere admitir cuando las cosas no salen bien, nadie quiere admitir como, o quizás quiere entrar en profundidad respecto a por qué hace las cosas como las hace, pero si te ven que estás ahí todos los días de temprano en la mañana hasta tarde, empiezas a ser un poco parte del equipo y eso facilita un poco más la comunicación. tal Son cual, muy interesante, como sí. interesantes, sí. Eso de ser parte. Bueno, y acá, bueno, siguen las felicitaciones por la presentación de, bueno, de Adriana y de María Laura, te agradecen. Y Carlos González pregunta qué diferencia habría entre el diseño de algún servicio de salud versus el diseño de algún producto de salud como dispositivo, si la ven algo, y bueno, saluda desde Panamá. Bueno, hola Carlos, saludos desde, desde California, Chile. Sí, yo creo que esa es una súper buena pregunta. En estricto rigor, biodiseño se originó desde los años 2000 muy centrado en lo que eran los dispositivos médicos. Y en los últimos, yo diría, 5 o 6 años ha empezado a incorporar más innovaciones que tienen componentes de digital. Bueno, hoy en día es como bien difícil pensar que una solución es solo digital o solo dispositivo. Hay mucho híbrido y de dispositivos médicos que tienen componentes de medición, de captura de biomarcadores, pero para cosas que son solamente servicios, probablemente las cosas que cambian tienen mucho que ver con la parte de invención e implementación, porque los ciclos de desarrollo son bastante más cortos en términos de software, en términos de lo que cuesta desarrollar un software y de lo que cuesta implementar un software en el mundo real. Es algo en lo que está aprendiendo, por así decirlo de alguna forma. Se han abierto de los dispositivos médicos a lo que le han llamado todo lo que son las ciencias de la vida, incluyendo biotecnología, fármacos, porque hoy día en el fondo ha cambiado un poco el panorama y pareciera estar más al alcance de la mano el poder desarrollar, bueno, soluciones de salud digital, que hoy día se entienden mucho más que hace 10 años atrás, se entiende más el concepto, que no es meramente como en el fondo aplicar tecnología por aplicar tecnología, sino que tiene que tener cierto objetivo y tiene que estar pensado bajo ciertas miradas, un poco lo que comenta Pablo en su mensaje, que centrarse en el problema en el fondo. Pero sí, yo te diría que lo medular, así como para responder la pregunta, lo medular de este proceso es la identificación de necesidades. La parte de invención y la identificación de necesidades con el tema de hacer inmersión, probablemente si no está pensando en procesos va a depender de qué es lo que uno esté pensando. Si no está pensando en un proceso al interior de una organización de salud, de un hospital, por ejemplo, se va a ver distinto esa inmersión de búsqueda de necesidades que si no está pensando en un proceso en el que el paciente atraviesa varios lugares. Y quizás ahí habría que ser más creativo en la forma de ir a mirar, de cómo ahí pueden ayudar mucho las asociaciones de pacientes, que eso es algo que nosotros nos han dicho que no hemos todavía investigado, no hemos tocado esa puerta aún en el año, pero las agrupaciones de pacientes pueden ser un buen lugar en el que uno pueda encontrar y ser capaz de hacer seguimiento al viaje del paciente a lo largo de distintos prestadores. Porque si estás parado de un prestador, solamente lo vas a intersectar cuando te vea a ti, pero te vas a perder el resto del proceso. Y con una necesidad bien caracterizada, yo creo que el resto probablemente sí aplica, con ciertas diferencias. El tema de propiedad intelectual aplica, el modelo de negocio aplica, que es de las cosas más difíciles en salud digital, cómo hacer un modelo de negocio con un emprendimiento, una startup, que sea reembolsable. Y se diría que eso es lo que más hemos visto que cuesta innovaciones solo de salud digital, solo una app, por ejemplo, lograr un reembolso, difícil. Y sin reembolso es difícil pedirle al paciente también que esté desembolsando dinero siempre y eso dificulta la viabilidad del emprendimiento.